Eran las 2 de la tarde de un lunes, cuando Renata Silva subía lentamente las escaleras de la mansión, cargando sus materiales de limpieza. Pero lo que realmente la detenía no era el peso del balde, sino un sonido que desgarraba el corazón. El llanto desesperado de 2 bebés que se escuchaba en cada rincón de la casa. Con apenas 25 años, Renata trabajaba como empleada doméstica desde hacía 3 semanas en esa residencia. Y aunque intentaba acostumbrarse a las rutinas, jamás había logrado acostumbrarse a ese sufrimiento inhumano. Las gemelas lloraban desde hacía 3 horas seguidas ese día. Ayer habían sido 5. Anteayer 6, Dios mío. Esas criaturas, murmuró deteniéndose a mitad de la escalera para secarse el sudor de la frente. En ese momento apareció Rafael Ferraz en el pasillo, un hombre de 34 años que parecía haber perdido el rumbo. Millonario, empresario respetado, pero ahora tenía el aspecto de alguien que había envejecido 10 años en apenas unas semanas. Ojeras profundas, cabello desordenado, un caminar cansado como un fantasma errante. «Sueli», llamó con voz rota. La gobernanta, una mujer de 50 años que llevaba más de 2 décadas trabajando con la familia, acudió de inmediato. Siempre llevaba consigo un viejo cuaderno donde anotaba todo lo que sucedía en la casa. «Patrón, usted también necesita descansar. No puede seguir así». Rafael soltó una risa amarga, casi un gemido. ¿Descansar? ¿Cómo voy a descansar escuchando a mis hijas llorar así? ¿Qué clase de padre soy, Sueli? Renata se detuvo en seco en la escalera. La desesperación en la voz de aquel hombre le atravesó el pecho. Ella también había conocido la pérdida. Un año atrás, a los 4 meses de embarazo, había perdido a su propio bebé. Sabía perfectamente lo que era sentir impotencia frente al dolor de una criatura. Con manos temblorosas, Rafael tomó el teléfono. «Doctor, ¿soy Rafael Ferraz otra vez? Sí, sé que ya llamé esta mañana, pero mis hijas están peor. Tiene que haber algo más que se pueda hacer». La voz al otro lado de la línea dijo algo que lo descompuso aún más. «¿Cómo que no saben qué hacer? Ya vinieron pediatras, neurólogos, especialistas. He gastado más dinero del que tengo y nada funciona». Colgó de golpe y golpeó la pared con el puño. «Soy inútil, Sueli», susurró con la voz quebrada. «Un padre inútil que ni siquiera puede calmar a sus propias hijas». Sueli intentó detenerlo. «Por favor, patrón, no se lastime». Renata observaba todo con el corazón encogido. Jamás había visto a un hombre tan destruido. Su dolor era real, crudo, insoportable de mirar. El llanto de las gemelas aumentaba desde la habitación. Elena y Sofía, apenas de 3 meses, parecían luchar contra un mal invisible que nadie podía comprender. «Si no mejoran pronto, yo ya no lo soporto más», susurró Rafael, la voz quebrada. A las 3 de la tarde salió corriendo de la mansión empujando los cochecitos con las 2 niñas. «Voy al hospital otra vez», gritó a Sueli. «Ya tienen fiebre de tanto llorar». El portón eléctrico se cerró y, de pronto, la casa entera quedó en silencio. Renata suspiró. No por descanso del trabajo, sino porque aquellas criaturas, al fin, tendrían unos minutos de paz. «Pobrecitas», murmuró, subiendo hacia el piso superior. Se detuvo frente a la puerta del cuarto de las gemelas. El aire estaba impregnado de olor a colonia infantil, mezclada con medicamentos. 2 cunas pequeñas, paredes decoradas en rosa y azul, juguetes que nunca eran usados porque las niñas jamás dejaban de llorar lo suficiente para jugar. Renata sabía que no debía entrar. Rafael era estricto sobre quién podía tocar el cuarto de sus hijas, pero algo la empujó hacia adentro. Tomó entre sus manos un diminuto vestido rosa con dibujos de conejitos. Lo apretó contra su pecho y cerró los ojos. Un dolor agudo atravesó su corazón. «Mi angelito», susurró con voz rota. «Si hubieras nacido, tendrías la misma edad que ellas». El ruido del portón la sacó de golpe de su trance. Rafael había regresado. Renata entró en pánico. Al girarse, golpeó la cómoda y un frasco de perfume cayó al suelo, haciéndose añicos.
¡Dios mío! Se agachó apresurada para recoger los pedazos justo cuando escuchó los pasos apresurados en la escalera. «Los médicos no saben qué hacer», gritaba Rafael a Sueli. «Dicen que están sanas, pero no dejan de llorar». Entró al cuarto con Elena en brazos. La bebé estaba roja, con el rostro hinchado, los puños apretados de tanto esfuerzo. «Papi no sabe qué hacer, hija mía», susurró, balanceándola con ternura. «Papi está perdido». Sofía lloraba en el cochecito, un chillido agudo que perforaba los oídos. Y entonces ocurrió lo inexplicable. Renata, aún de rodillas recogiendo los cristales, levantó la vista. Sin pensarlo, extendió los brazos. «Puedo cargarla un momento». Rafael, al borde del colapso, no dudó. Colocó a Elena en sus brazos. El silencio fue inmediato. La bebé dejó de llorar como si alguien hubiera apagado un interruptor. Abrió los ojitos hinchados y los fijó en el rostro de Renata, tranquila, curiosa. Sofía también se calmó. Giró la cabecita hacia su hermana y hacia Renata, como si entendiera que algo había cambiado. «Shh, tranquilita, pequeñita», murmuró Renata meciéndola suavemente. «Ya pasó». Elena cerró los ojos y por primera vez en más de 2 meses se durmió profundamente. «No puede ser», balbuceó Rafael tomando a Sofía en brazos. Al acercarla a Renata, la niña también dejó de llorar. El empresario quedó boquiabierto. «¿Cómo hiciste eso?» «No lo sé, señor Rafael», dijo Renata con lágrimas en los ojos. «Solo sentí que tenía que ayudarla». En ese instante, Sueli apareció en la puerta y casi se desplomó. «¡Dios santo!». «¿Cómo lo logró?». «Esas niñas ni siquiera dormían con los medicamentos». Los tres quedaron en silencio, observando lo imposible. Las gemelas dormidas, tranquilas, por primera vez. Elena en brazos de Renata, Sofía pegada a su padre, pero mirando fijamente a la empleada como si reconociera algo en ella. De pronto, pasos firmes resonaron en la escalera. Una voz femenina cortó el aire. «Rafael, llegué para la consulta de las niñas». Era la doctora Cassia Drummond. A sus 38 años, imponía respeto con solo entrar. Jaleco blanco impecable, cabello recogido en un moño perfecto, postura erguida de alguien que jamás pierde el control. Entró en el cuarto, pero se detuvo en seco al ver la escena. Las gemelas dormidas, Rafael sonriendo por primera vez en meses y una simple empleada sosteniendo a Elena como si fuera lo más natural del mundo. «Rafael», dijo con tono extraño. «¿Podemos hablar un momento en el pasillo?». «Pero Cassia, mira». «Están tranquilas», intentó responder él en voz baja, sin querer despertarlas. Rafael hizo un gesto a Renata para que se quedara con las bebés y salió al pasillo detrás de la médica. «¿Tienes idea de lo que acaba de pasar?», le espetó Cassia en voz baja con una rabia contenida. «¿Qué?», preguntó él confundido. «Esa mujer logró dormir a tus hijas, Rafael, algo que yo no he podido conseguir en 3 meses. ¿Sabes cuál es su formación? ¿Sabes si no está enferma, si no hizo algo peligroso?». Rafael frunció el ceño. No había pensado en eso. Ella solo las cargó en brazos. «Rafael, soy pediatra hace 15 años. Sé lo frágiles que son los bebés de 3 meses. Cualquier cosa puede causar un daño grave. ¿Y si fue algún químico? ¿Y si tenía algo en la piel? ¿Y si les provoca una reacción más tarde?». Las palabras de Cassia comenzaron a sembrar dudas en la mente agotada de Rafael. Siempre había confiado en ella. Fue la médica que había salvado a las gemelas cuando nacieron prematuras. Era respetada, cercana a la familia. Mientras tanto, dentro de la habitación, Renata seguía acunando a Elena, que dormía profundamente. Sofía descansaba tranquila en el cochecito. «Señorita, ¿cómo lo hizo?», susurró Sueli aún incrédula. «No lo sé, doña Sueli. Solo sentí que tenía que ayudarlas. En 20 años trabajando aquí, nunca vi algo así. Esas niñas no paraban de llorar, ni siquiera dormidas. Y ahora, mírelas», dijo señalando los pequeños rostros relajados, las manitas abiertas, la respiración calma. «Es un milagro». En el pasillo Cassia insistía. «Rafael,
Entiendo tu desesperación, pero como médica no puedo permitir que alguien sin formación tenga contacto directo con las niñas. Es una cuestión de responsabilidad. Pero Cassia, míralas, están dormidas sin necesidad de medicamentos. Imagínate si desarrollan una alergia, una infección. Tú nunca te lo perdonarías. Y yo, como médica responsable, tampoco. Rafael pasó la mano por su cabello. El cansancio le nublaba el juicio. Entonces, ¿qué sugieres? Que no vuelva a tener contacto directo con las niñas. Por su bien. Mientras tanto, voy a ajustar la medicación. Quizás eso era lo que estaba faltando. Dentro del cuarto, Renata sintió un escalofrío. Algo no estaba bien. Doña Sueli susurró. ¿La doctora siempre les da medicinas? Todos los días. Dice que es para calmarlas, pero nunca funcionó. ¿Y hoy? Hoy no, recién acaba de llegar. Renata pensó en silencio. Las gemelas habían dormido sin medicamentos, solo con su abrazo, solo con su toque. Rafael entró de nuevo a la habitación, el rostro serio. Renata, gracias por la ayuda, pero la doctora tiene razón. Es mejor que no vuelvas a tocar a las niñas. El corazón de Renata se rompió en 1000 pedazos. Pero, señor Rafael, estaban bien. Lo sé, pero podría ser peligroso. Usted no es médica, soltó Cassia con frialdad. Puede haber sido suerte. O quizá algo que termine haciendo daño después. Renata apretó los labios, pero con cuidado depositó a Elena en la cuna. La bebé continuó durmiendo profundamente. Entiendo, señor Rafael, dijo en voz baja, pero sus ojos lo decían todo. Ella sabía que había ayudado a esas criaturas, y ahora la apartaban como si fuese una amenaza. En ese momento, Cassia entró en la habitación con una sonrisa que jamás llegó a sus ojos. «Voy a aplicar la medicación de las niñas ahora», anunció, sacando 2 jeringas de su maletín. «Pero, doctora, están dormidas», comentó Sueli. «Justamente por eso. Es el mejor momento. Dormirán todavía más profundo». Renata observaba cada movimiento. Un malestar inexplicable crecía en su pecho. Había algo en esas jeringas que no le inspiraba confianza. «Con permiso», murmuró saliendo del cuarto. En el pasillo, alcanzó a escuchar a la doctora hablar en voz baja, casi para sí misma. «Esa intrusa casi arruina todo». Martes, 6 de la mañana, Renata llegó al trabajo con el corazón pesado. Todo el fin de semana no había podido dejar de pensar en las gemelas. ¿Habrían dormido? ¿Habrían estado bien? La respuesta llegó apenas cruzó la puerta. El llanto desgarrador de Elena y Sofía resonaba en la mansión. Era peor que antes, un grito continuo y desesperado. «No durmieron casi nada el fin de semana», comentó Sueli con rostro cansado. «El patrón está destruido otra vez». «¿Y el remedio de la doctora?», preguntó Renata. Aumentó la dosis. Dijo que era necesario, para compensar lo que pasó el viernes. Renata frunció el ceño. ¿Compensar? ¿Por qué habría que compensar que las niñas por fin durmieron? A las 7 en punto la doctora Cassia llegó. Ese día estaba diferente, más rígida, más seria, con un brillo frío en los ojos. «¿Dónde está la empleada?», preguntó al entrar. «Está limpiando la sala, doctora. Llámala. Necesito hablar con ella». Renata subió las escaleras con el corazón acelerado. Cassia la esperaba en el corredor, brazos cruzados, expresión dura. «Renata, ¿verdad?» «Sí, doctora. Escuche bien. Quiero dejar algo claro. Usted no puede, bajo ningún motivo, volver a tocar a esas niñas. Son bebés frágiles, nacidos prematuros. Cualquier contacto indebido puede causar una infección grave». «Pero, doctora, yo solo intenté ayudar». «Usted no ayudó nada». La interrumpió con voz cortante. «Usted creó un problema». Las niñas pasaron agitadas todo el fin de semana porque su organismo fue alterado. Alterado por perfumes baratos, productos de limpieza, bacterias. Usted trabaja fregando pisos, ¿no? Sus manos están llenas de gérmenes peligrosos para bebés. Cada palabra de Cassia era como un bofetón en el rostro de Renata. La médica hablaba con tanta autoridad que no dejaba espacio para réplica. «Entendió bien. No las toca, no entra a su cuarto. Si me entero de que desobedeció,
Haré que el señor Rafael la despida en el acto. Renata tragó en seco. Sí, doctora. Perfecto. Ahora voy a ocuparme de mis pacientes. Entró en la habitación y cerró la puerta. Renata quedó sola en el pasillo, humillada y confundida. ¿Y si realmente había hecho algo malo? ¿Y si había dañado a las bebés sin querer? Dentro del cuarto Casia abrió su maletín y sacó una jeringa diferente a la que había mostrado antes a Rafael. El líquido transparente brillaba bajo la luz. No era calmante. Ahora vamos a resolver este pequeño problema, susurró, vertiendo el contenido en el biberón de Elena. El líquido era un estimulante suave, sin sabor, que mantenía a los bebés irritables y despiertos durante horas. Llevaba 3 meses usándolo en dosis pequeñas. Desde el nacimiento de las gemelas, el plan era simple: mantenerlas dependientes de sus cuidados, convertirse en indispensable para Rafael, y llegado el momento, presentarse como la única capaz de salvarlas, y ganarse así su gratitud y su amor. Pero el viernes, una simple empleada había estado a punto de echar todo a perder. Ese día, Casia dobló la dosis. «Pronto, mis pequeñas», murmuró con una sonrisa torcida. «Papá entenderá que solo la tía Casia puede cuidarlas». Elena y Sofía tomaron sus mamaderas sin saber lo que contenían. 1 hora después, el efecto comenzaría. En 2 horas estarían gritando como nunca antes. El suplicio en el corredor. Renata limpiaba el suelo mientras escuchaba los primeros gemidos. Su corazón se apretaba. No podía hacer nada. Le habían prohibido acercarse. A las 10 de la mañana, Rafael regresó del despacho y encontró a las niñas en una crisis peor que todas las anteriores. «¡Casia!», rugió por teléfono. «Están terribles. ¿Qué remedio les diste?». La voz de la doctora respondió con calma calculada. «Tranquilo, Rafael. Es normal. El organismo de ellas estaba alterado por el contacto del viernes. Ahora estoy corrigiendo eso. Lamentablemente empeorará antes de mejorar». «¿Empeorar?». «Sí, pero confíe en mí. Soy médica hace 15 años. Sé lo que hago». Rafael colgó y se dejó caer en la poltrona del cuarto. Elena y Sofía llevaban 4 horas seguidas llorando. Era martes y no dormían desde el domingo. «Van a morir si siguen así», susurró con la voz rota. Renata escuchaba desde el pasillo. Lágrimas silenciosas resbalaban por sus mejillas. Sabía que podía ayudarlas. Sabía que se calmarían en sus brazos, pero estaba prohibida. Fue entonces cuando vio algo extraño en la basura del baño. Un frasco vacío de calmante infantil, el mismo medicamento que la doctora decía haber administrado. Si realmente lo dio, pensó Renata con el corazón helado. ¿Por qué está el frasco vacío en la basura y las niñas están peor que nunca? Una semilla de sospecha germinó en su interior. Algo no encajaba. ¿Y si la persona que debía protegerlas en realidad las estaba dañando? Miércoles, mediodía, Renata fregaba el piso de la planta baja, escuchando los gritos de las gemelas que ya llevaban 8 horas seguidas llorando. Era un sonido insoportable, como un grito de auxilio que solo ella parecía entender. Sueli apareció en la cocina con su cuaderno en la mano, expresión grave. «Muchacha, ¿puedo hablar contigo?». «Claro, doña Sueli, hay algo muy raro en todo esto. Las niñas solo mejoraron cuando tú las cargaste el viernes. Después se pusieron peor que nunca». Renata se detuvo, mirándola fijamente. «¿La señora también lo notó?». «Sí, y hay otra cosa. Llevo 20 años en esta casa. Jamás vi unos bebés llorar tanto. Esto no es normal». El corazón de Renata latía fuerte. «Entonces, usted también piensa que algo está mal. Y más aún», añadió Sueli bajando la voz. «La doctora ahora viene todos los días. Antes del nacimiento, solo aparecía si el patrón la llamaba». Renata sintió un escalofrío. No estaba loca. Algo estaba muy mal. «Doña Sueli, usted anota todo en ese cuaderno, ¿verdad?». «Sí, es costumbre mía. Apunto quién llega, quién sale, a qué hora». «¿Puede decirme a qué hora llega la doctora?». «¿Y a qué hora empieza el peor llanto?». Sueli hojeó las páginas. «Mire,
Lunes, la doctora llegó a las 7, dio el remedio a las 7:30. A las 8:30, las niñas estaban descontroladas. Martes, llegó a las 7, dio el remedio a las 7:15. A las 8:15 empezó la crisis. Siempre es una hora después. Renata abrió los ojos. Pero si el medicamento es para calmarlas, ¿por qué se ponen peor? Quizá es normal que tarde en hacer efecto, balbuceó Sueli. Renata negó con la cabeza. No, aquí hay algo raro. Y esos frascos vacíos en la basura. Doctora dice que da calmante, pero los tira sin usarlos. Sueli se quedó pensativa. Visto así, es extraño, sí. En ese momento, pasos apresurados descendieron la escalera. Rafael bajó con el cabello desordenado, la camisa arrugada, el rostro desencajado. Sueli, ¿dónde está Casia? La llamé y no atiende. Todavía no llegó, patrón. Las niñas llevan 8 horas llorando. 8, van a convulsionar si siguen así. Renata sintió el pecho apretarse al verlo tan desesperado. Señor Rafael, murmuró. ¿Puedo sugerir algo? ¿Qué? Y si intenta no darles el remedio hoy, solo para ver qué pasa. Él la miró como si hubiese dicho una locura. Renata, ellas están así justamente porque necesitan el remedio. Casia explicó que su organismo está, ¿cómo dijo? Alterado, y si no es eso, y si es el remedio el que las enferma. ¡Basta! Levantó la voz Rafael. Casia es médica, sabe lo que hace. Renata bajó la mirada, pero la sospecha crecía más y más. El teléfono sonó y Rafael corrió a contestar. Casia, gracias a Dios. Ven rápido, están terribles. Tranquilo, llego en media hora. Mientras tanto, dales otra dosis. Está en la nevera. Rafael fue a la cocina y sacó un frasco con líquido transparente. Sueli, ayúdame a darles el remedio. Renata observó todo en silencio y tomó una decisión. Necesitaba descubrir la verdad. A las 2 de la tarde, se situó junto a la ventana de la sala, fingiendo limpiar los vidrios. Desde allí podía ver el cuarto de las gemelas en el piso superior. 15 minutos después, la doctora llegó. Y Renata notó algo inquietante. No parecía preocupada. Al contrario, casi se la veía aliviada. Con atención, la empleada la observó entrar en el cuarto. Lo que vio le heló la sangre. Casia no examinó a las bebés, no revisó temperatura ni escuchó su corazón. Simplemente sacó algo de su bolso y lo mezcló en las mamaderas. «Doña Sueli», susurró Renata con urgencia. «Venga a ver algo», susurró Renata. Sueli se acercó a la ventana. «¿Qué pasa?» «Mire allá arriba». La doctora no está examinando a las niñas. Solo está manipulando las mamaderas. Sueli frunció el ceño con el rostro sombrío. ¡Qué raro! Un médico siempre debería revisar antes de medicar. En ese momento, ambas vieron a Casia salir del cuarto y conversar con Rafael en el pasillo. No alcanzaban a oír las palabras, pero la expresión de él lo decía todo. Ella lo estaba tranquilizando. «Doña Sueli», murmuró Renata. «Cuando la doctora se vaya, ¿me puede mostrar qué remedio dejó?» Claro que sí. 1 hora después, Casia salió de la mansión. Sueli y Renata subieron al cuarto de las gemelas. «Mire aquí», dijo Sueli, mostrando un frasco en la pequeña nevera del cuarto. «Esto es lo que siempre deja». Renata tomó el frasco y leyó la etiqueta en voz alta. «Calmante infantil natural». Pero al girarlo, se detuvo. «Mire esto, doña Sueli», señaló la tapa. «Está violada». Alguien la abrió y volvió a cerrar. «¿Cómo lo sabe?» «Trabajo limpiando casas hace años. Aprendí a fijarme en esos detalles. Aquí alguien manipuló este frasco». Sueli lo examinó más de cerca y asintió. «Tiene razón. La tapa está torcida». En ese momento, un llanto diferente emergió de los versos. Elena y Sofía comenzaban a agitarse otra vez, exactamente 1 hora después del remedio. Susurró Renata. «Dios mío», murmuró Sueli. «Doña Sueli, ¿haría algo por mí?» «¿Qué cosa?» «Mañana, cuando la doctora venga, finja que olvidó algo en el cuarto. Quédese observando mientras manipula el frasco, pero sin que ella se dé cuenta. ¿Y si me descubre?»
Entonces sabremos que realmente hay algo muy malo. Jueves, 6:30 de la mañana, Renata llegó ansiosa, con el corazón golpeándole el pecho. Sueli la recibió en la puerta con un raro aire de alivio. Muchacha, qué bueno que llegaste. ¿Cómo pasaron la noche? El patrón no les dio el remedio anoche. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué? Durmieron 6 horas seguidas. La primera vez en meses. Renata sintió una mezcla de alivio y confirmación. Y esta mañana aún siguen dormidas. Pero la doctora llegó hace media hora. Está allá arriba. ¿Pudo observarla? Sí, y no vas a creer lo que vi. Sueli la llevó a un rincón de la cocina y bajó la voz. Sacó una jeringa de su bolso y le inyectó algo al frasco. Un líquido transparente que traía de fuera. Renata se quedó helada. ¿Estás segura? Absolutamente. Vi cómo perforó la tapa y luego probó una gota en su propia lengua, como para comprobar si tenía sabor. Hizo un gesto de aprobación, como si confirmara que era indetectable. Renata sintió la sangre congelarse en sus venas. Ningún médico prueba un remedio en su propia lengua, a menos que esté escondiendo algo prohibido. Doña Sueli, tenemos que hablar con el señor Rafael. No nos va a creer. Necesitamos más pruebas. En ese instante, pasos bajaron por la escalera. Casia apareció en la cocina con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Buenos días, señoras. Las niñas están perfectas hoy, durmiendo como angelitos. Qué bueno, doctora, respondió Sueli fingiendo normalidad. Dejo el remedio de siempre. Aplíquenlo cada 4 horas, y salió de la casa. Pero Renata notó algo que nunca había reparado antes. Casia cargaba 2 bolsos. El oficial de médica y una pequeña bolsa térmica. ¿Vio eso, doña Sueli? Sí. ¿Un médico necesita una bolsa térmica para dejar calmantes? No que yo sepa. Medicamentos normales no requieren refrigeración especial. En ese momento Rafael apareció en la cocina, con el rostro más descansado que en semanas. Sueli, no lo puedo creer. Las niñas durmieron toda la noche. Así es, patrón, gracias a Dios. Casia dijo que es porque el nuevo remedio está funcionando. Renata y Sueli se miraron en silencio. Ellas sabían la verdad. No fue el remedio, fue la ausencia de él. Señor Rafael, Renata se atrevió a decir, ¿no le parece raro que solo mejoraron cuando no lo tomaron? Pero sí lo tomaron. Casia ajustó la fórmula. El señor mismo dijo que no lo dio anoche. Rafael se detuvo. Es verdad. Estaba tan cansado que lo olvidé, y aún así mejoraron. ¿Y coincidencia? Patrón, intervino Sueli. Llevo 20 años aquí observando todo. Hay cosas que no me cuadran. La doctora siempre manipula el remedio antes de dejarlo. Y siempre, exactamente 1 hora después, las niñas empeoran. Rafael frunció el ceño confundido. De repente, los llantos de Elena y Sofía comenzaron a escucharse de nuevo en el piso de arriba. Ya despertaron, suspiró Rafael. Voy a darles la dosis. Espere, señor Rafael, dijo Renata con urgencia. ¿Y si probamos una vez más sin darlo? Solo para asegurarnos, él dudó. De un lado, la autoridad médica de Casia. Del otro, las evidencias frente a sus ojos. De acuerdo. Pero si empeoran demasiado, lo doy en el acto. Renata sintió una chispa de esperanza. Quizá hoy descubrirían la verdad. El experimento A las 10 de la mañana, algo extraordinario ocurrió. Las gemelas, que habían despertado llorando, se tranquilizaron solas, sin medicamento alguno. Bastó el cariño de su padre y los cuidados normales. No lo creo, susurró Rafael viendo a sus hijas tranquilas. ¿Ahora cree que hay algo mal con ese remedio?, preguntó Renata. Rafael estaba por responder cuando sonó el teléfono. Rafael, ¿cómo están las niñas? Era la voz de Casia. Bien, respondió él dudando. Perfecto. ¿Les diste el remedio a la hora exacta? Él miró a Renata y Sueli. Ambas negaron con la cabeza. Sí, doctora, lo di. Excelente. Paso por la tarde para evaluar la reacción al nuevo tratamiento. Cuando colgó, Renata lo miró sorprendida. ¿Por qué le mintió? Porque quiero estar seguro de algo antes de acusar a una médica de lo que ustedes insinúan. ¿Y cómo vamos a estar seguros?
Rafael guardó silencio pensando. Vamos a probar el remedio jueves. 2 de la tarde en la cocina, los tres observaban el frasco que Casia había dejado. ¿Y cómo lo probamos?, preguntó Rafael. Mi hermano es técnico en farmacia, dijo Sueli. Puede analizarlo discretamente. Pero llevará tiempo. Hay otro modo, interrumpió Renata. Podemos ver cómo reaccionan las niñas con y sin el remedio. ¿Cómo? Dividimos el día. Por la mañana sin remedio, por la tarde con él, y comparamos. Rafael asintió. Si empeoran demasiado, lo detenemos y llamamos a otro médico. Durante toda la mañana, las gemelas estuvieron tranquilas, comieron bien, durmieron normalmente. Parecían bebés sanas. A las 2:30, Casia llegó. ¿Cómo están mis pequeñas? Bien, respondió Rafael vigilándola. Perfecto. El remedio está funcionando de maravilla. Subió al cuarto y minutos después bajó sonriente. Listo. Apliqué la dosis de la tarde. Estarán calmaditas en breve. Cuando se fue, los tres corrieron arriba. Elena y Sofía parecían normales. Al principio, miren sus ojos, dijo Rafael. Las niñas tenían la mirada vidriosa, fija, como si vieran algo invisible. 15 minutos después comenzó el llanto. No un llanto común, era un grito desgarrador de dolor. «Ya no hay duda», rugió Rafael con la voz temblando de furia. «Ella está envenenando a mis hijas». «¿Qué hacemos?», preguntó Sueli. «Lo vamos a probar», marcó un número en su teléfono. «Doctor Augusto, soy Rafael Ferraz. Necesito que venga a mi casa urgente a examinar a mis hijas. No es emergencia vital, pero es muy importante». «¿Puede hoy?» «Perfecto». A las 4 entonces, mientras hablaba, Renata escuchó un ruido en el jardín. Se asomó por la ventana y se le heló la sangre. «Doña Sueli, mire allá». La gobernanta miró y palideció. Detrás de un árbol estaba Casia observando la casa. «Nos está espiando», murmuró Sueli, «porque sabe que descubrimos algo», respondió Renata. Rafael colgó el teléfono. «El doctor Augusto vendrá a las 4, analizará la sangre de las niñas». Lo que ninguno de ellos sabía era que Casia había escuchado todo desde la ventana abierta. Y ya planeaba su próximo movimiento. El contraataque a las 3:45, 15 minutos antes de la llegada del médico, sonó el teléfono. «Señor Rafael, habla la comisaría del barrio. Recibimos una denuncia grave sobre su domicilio». «¿Qué tipo de denuncia?» «Que una empleada suya está administrando medicamentos controlados a sus hijas, sin prescripción médica». Rafael se quedó helado. «Eso es mentira». Necesitamos verificar. Es protocolo». «Ya vamos en camino», Rafael colgó, mirando a Renata y Sueli con desesperación. «Alguien nos denunció». Renata sintió un nudo en el estómago. En el fondo, ya sabía quién. 20 minutos después, 2 patrullas se estacionaron frente a la mansión. 4 policías subieron directo al cuarto, donde encontraron a Rafael, Renata y Sueli junto a las bebés. «¿Quién es la funcionaria responsable de la medicación de las niñas?», preguntó el sargento. «Nadie», respondió Rafael. «Ellas son atendidas por una médica. Tenemos información de que esta señora», señaló a Renata, «les administraba fármacos sin autorización». «Eso es mentira», exclamó ella. En ese instante Casia apareció en la puerta, acompañada de otro agente. «Sargento, como informé por teléfono, encontré evidencias de que esta empleada ha estado drogando a las niñas». Abrió su bolso médico y sacó un frasco de medicamento controlado. «Esto lo encontré escondido entre sus pertenencias. Eso no es mío». Renata estaba en shock. «Nunca vi ese frasco en mi vida». «Y también hallé esto», añadió la doctora entregando un papel. Rafael lo tomó. Era una receta médica falsificada, con tratamientos para Elena y Sofía, firmada por doctora Renata Silva. Él la miró con los ojos llenos de incredulidad. «Renata, ¿cómo pudiste?» «Señor Rafael, lo juro. Nunca escribí esto. Ni siquiera sé redactar una receta. Yo no soy médica». «Señora», dijo el sargento con voz firme, «necesita acompañarnos para prestar declaraciones». «No»,
Soy inocente, fue ella quien plantó esas cosas. Renata gritó desesperada, pero mientras la llevaban esposada, Casia se acercó a Rafael con expresión compasiva. Lo siento, Rafael. Sé que confiabas en ella, pero no podía dejar que tus hijas corrieran un riesgo así. Él miró a las gemelas, que seguían llorando, y luego a la doctora. En ese instante, ella parecía ser la única en quien podía confiar. No se dio cuenta del discreto gesto de satisfacción que se dibujaba en el rostro de Casia. La celda viernes, 8 de la mañana. Renata despertó en una celda fría después de una noche interminable. Pasó horas repitiendo que era víctima de una trampa, pero nadie creyó en sus palabras. «Silva, visita», gritó un guardia. Se levantó con un rayo de esperanza. Tal vez era Rafael o el doctor Augusto para confirmar su inocencia. Pero cuando vio a su madre, doña Marcia Santos, sintió el corazón hundirse. El rostro de ella estaba rojo de vergüenza y furia. «Mamá», susurró Renata, «no me llames madre», estalló la mujer. «¿Cómo pudiste hacer algo así? ¿Envenenar bebés? Mamá, yo no hice nada. Fue la médica. Ella me tendió una trampa». «Deja de mentir», escupió doña Marcia. «Salió en los periódicos, en la televisión. Todo el barrio sabe que falsificaste recetas». Renata sintió el mundo derrumbarse. Si ni su propia madre le creía, ¿quién lo haría? «Por favor, escúchame un minuto». «No quiero escuchar nada. Has avergonzado a toda la familia. Tus hermanos ni siquiera pueden salir de casa. Para mí estás muerta». Y se marchó golpeando la puerta. Renata se dejó caer en el suelo, sollozando como nunca en su vida. El abogado, por la tarde, un defensor público, entró a verla. Un hombre agotado, con ojos de alguien que ya había visto demasiados casos similares. «Renata, seré directo. La situación está complicada. Hay pruebas físicas contra ti, pero soy inocente. Mira, falsificar recetas médicas es un delito grave. Puede darte de 2 a 8 años de prisión. Alguien plantó esas pruebas». «¡Fue la doctora!». «¿Tienes cómo demostrarlo?». Ella guardó silencio. «¿Cómo probar algo desde una celda?». «¿Y las niñas?», preguntó con desesperación. «Eso no es mi área. Mi trabajo es defenderte del delito que supuestamente cometiste». «¿Supuestamente?». «Bueno, técnicamente eres inocente hasta que te juzguen. Pero las evidencias…». No terminó la frase. No hacía falta. Incluso él no creía en su inocencia. En la cárcel esa noche una interna mayor se acercó. «¿Primera vez aquí? Espero que sea la última. Todas dicen lo mismo». «¿Por qué caíste?». «Dicen que falsifiqué recetas para drogar bebés». La mujer hizo una mueca de repulsión. Meterse con niños es lo peor aquí dentro. «Si de verdad lo hiciste». «No lo hice. Amo a esas niñas más que a mi vida». La mujer la miró fijamente. «Entonces alguien te jodió, y lo hizo bien». Renata pasó otra noche sin dormir, pensando en Elena y Sofía. ¿Seguirían llorando? ¿Casia seguiría envenenándolas? ¿Rafael lo habría notado? El hospital, sábado por la mañana. Una guardia se acercó a su celda con expresión dura. «Los bebés que envenenaste fueron internados de madrugada». El corazón de Renata se detuvo. «¿Qué?». «Están en la UCI pediátrica. Convulsiones, fiebre altísima. Los médicos creen que fue una sobredosis de los remedios que les diste». «No, yo no les di nada. Déjenme salir, tengo que salvarlas». «Cállate. No vas a ningún lado. ¡Van a morir!». «Es la doctora la que las está matando». Nadie la escuchó. Para todos era solo otra criminal inventando excusas. Renata se tiró al suelo, gritando entre sollozos. Mientras tanto, en los pasillos del hospital, Rafael caminaba como un loco. Sus hijas estaban conectadas a máquinas, luchando por sobrevivir. «¿Cómo pasó esto, Casia?», preguntó por 10ª vez. «Rafael, te lo advertí». La empleada llevaba semanas drogándolas. El organismo acumuló la sustancia y ahora reaccionó, pero estaban mejorando. Era el efecto de la droga. Ahora que la suspendimos, sus cuerpos entraron en abstinencia. Rafael aceptó la explicación porque no tenía otra opción. Ella era la médica, debía saber. Lo que ignoraba era que en ese mismo momento, Casia estaba aumentando las dosis de estimulantes.
buscando empeorar la situación. Su plan era cruel, hacer que las bebés empeoraran tanto que él, desesperado, acabara casándose con ella por gratitud cuando lograra curarlas. El infierno público en la cárcel. Renata recibió otra noticia devastadora. Silva, tu caso es nacional. Eres la mujer más odiada de Brasil, dijo un guardia, y era cierto. La historia de la empleada que envenenó a los bebés de un empresario estaba en todos los noticieros. Su foto aparecía en portadas, en redes sociales, en carteles. Afuera de la delegación había protestas. «¡Asesina de bebés!», gritaban en la calle. «¡Cárcel para ella!». Renata se encogió en el rincón de la celda. Su vida se había convertido en un infierno público, mientras la verdadera culpable era vista como heroína. Pero lo que más le dolía era saber que, mientras ella se pudría allí dentro, Elena y Sofía morían en los brazos de quien realmente las envenenaba. «Dios», susurró en la oscuridad. «Si existes, protégelas. Ellas no merecen esto». La duda, domingo 6 de la mañana. Hospital San José Rafael llevaba 36 horas sin apartarse de la UCI. Elena y Sofía estaban conectadas a monitores que mostraban fiebre, convulsiones, respiración irregular. «¿Cómo están, doctor?», preguntó a Martins, el pediatra a cargo. «Estables, pero preocupantes. Mañana tendremos los resultados toxicológicos. Hasta entonces, hidratación y monitoreo. El cuerpo debe eliminar lo que sea». Rafael se pasó la mano por el rostro. No dormía desde hacía 3 días. Casia entró con una taza de café. «Rafael, necesitas descansar». «No puedo». «Míralas. Van a mejorar. Confía en mí». «¿Cómo estás tan segura?». «Porque conozco este tipo de intoxicación. Ya vi casos así. Era mentira. Ella jamás había visto algo parecido. Era ella quien había creado esa intoxicación». En ese momento Sueli llegó. Llevaba 20 años con la familia, así que tenía permiso de visita. «¿Cómo pasaron la noche, patrón?». «Muy mal, Sueli, muy mal. ¿Y Renata? ¿Usted no fue a verla?». Rafael se incomodó. «Después de lo que hizo...». «Patrón», dijo ella en voz baja, «puedo decirle algo, como alguien que conoce esta familia desde hace 2 décadas. Habla. Yo vi cómo Renata trataba a esas niñas, el cariño que les tenía. Esa muchacha nunca les haría daño, pero las evidencias pueden ser inventadas. Pero el corazón, patrón, el corazón no miente. Y el de ella con esas niñas era puro». Rafael quedó pensativo. En el fondo, él también dudaba. «¿Cree que debería hablar con ella?». «Al menos escucharla». Casia, que revisaba su celular, escuchó y se tensó. Rafael interrumpió. ¿No sería mejor enfocarse en las niñas? Esa mujer solo te traerá más angustia. Tal vez tengas razón». Pero Sueli insistió. «Patrón, ¿puedo hacerle una pregunta?». «Claro. Desde que Renata fue presa, ¿las niñas mejoraron o empeoraron?». La pregunta cayó como un rayo. Rafael nunca lo había pensado así. Empeoraron. ¿Y no es raro? Si ella las estaba envenenando, no deberían haber mejorado sin ella. El corazón de Casia se aceleró. Esa pregunta era peligrosa. «Sueli», replicó con tono de autoridad médica, «la intoxicación no funciona así. El cuerpo necesita tiempo para eliminar la sustancia. Es normal que empeoren antes de mejorar». «Ah, ya entiendo», respondió Sueli, pero en realidad no entendía nada. Estaba más convencida que nunca de que la médica ocultaba algo. «Patrón», susurró cuando Casia se alejó, «¿no cree que debería al menos hablar con Renata?». Rafael miró a sus hijas conectadas a los aparatos. «Está bien. Solo para aclarar esto de una vez. Lo que no sabía era que esa decisión comenzaría a desarmar 3 años de mentiras». El encuentro lunes, 10 de la mañana. Sala de visitas de la delegación. Rafael estaba nervioso. Al verla entrar casi no la reconoció. En 4 días, Renata parecía haber envejecido años. Ojeras profundas, rostro pálido, mirada apagada. «Señor Rafael», dijo con voz baja. «Renata, ¿cómo están las niñas?». «¿Por qué preguntas?». «Después de lo que dicen que hice. Porque las amo más que a nada en este mundo. Él la estudió. No vio malicia. No vio mentira.
solo dolor genuino. Explícame algo. Si de verdad amas a mis hijas, ¿por qué lo harías? Porque no lo hice. Se lo juro por el alma de mi madre, jamás haría daño a esas niñas. Las pruebas fueron plantadas por la doctora Cassia. Renata, es una acusación gravísima. Lo sé, pero es la verdad. Entonces ella le contó todo. Los patrones que descubrieron, los frascos violados, cómo las gemelas siempre empeoraban después de la medicación. Señor Rafael, usted mismo lo vio el jueves. Cuando no tomaron el remedio mejoraron. Él recordó. Sí, era verdad, pero ¿por qué haría eso Cassia? No lo sé, solo sé que lo está haciendo. Tienes cómo probarlo. ¿Desde una celda? ¿Cómo? Rafael salió de la delegación con la cabeza hirviendo. Las palabras de Renata tenían lógica, pero eran tan graves que una parte de él no quería creerlas. De regreso al hospital, encontró al doctor Martins saliendo del cuarto de las gemelas. ¿Cómo están?, preguntó. Curiosamente, un poco mejor hoy. La fiebre bajó 1 grado. ¿En serio? Sí, si siguen así, mañana quitaremos algunos monitores. Rafael quedó pensativo. Las niñas mejoraban en el hospital, lejos de cualquier medicamento de Cassia. Doctor, ¿puedo hacerle una pregunta técnica? Claro, si alguien administrara una sustancia para mantener a bebés agitados, mejorarían cuando dejaran de recibirla. El doctor lo miró frunciendo el ceño. Dependería de la sustancia, respondió el doctor Martins. Pero sí, si fuera un estimulante, por ejemplo, los bebés se calmarían gradualmente cuando dejaran de recibirlo. ¿Y cuánto tiempo tardarían? 2, 3 días. ¿Por qué lo pregunta? Curiosidad, dijo Rafael, aunque no era curiosidad. Estaba empezando a unir las piezas. En ese momento, Cassia apareció en el pasillo. Rafael, ¿cómo están las niñas? Mejor. El doctor dijo que la fiebre bajó. Qué bueno, contestó aunque su rostro no mostraba alivio. Cassia, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Qué tipo de medicación estabas dando en casa? Calmante natural. ¿Por qué? El doctor dijo que pueden estar mejorando porque dejaron de recibir alguna sustancia. ¿No sería al revés? Cassia se puso nerviosa. Cada caso es un caso, Rafael. No se puede generalizar. Pero tú misma dijiste que conocías este tipo de intoxicación. Conozco. Sí, pero cada organismo reacciona distinto. Las respuestas de ella no cuadraban. ¿Trajiste algún medicamento hoy? Sí, pero hablaré con el doctor Martins antes. ¿Qué medicamento? Un complemento vitamínico para ayudar en la recuperación. Rafael no respondió, pero decidió observarla de cerca el laudo martes. Y 8 de la mañana el doctor Martins lo llamó con urgencia. Señor Ferraz, necesito hablar con usted. ¿Pasó algo? Llegaron los resultados toxicológicos de sus hijas. Rafael sintió el estómago apretarse. ¿Y qué encontraron? Anfetamina, pues el mundo se le vino abajo. ¿Anfetamina? Sí, es un estimulante muy fuerte. En bebés puede causar exactamente los síntomas que presentaron. Insomnio, llanto incontrolable, fiebre, convulsiones. ¿De dónde pudo haber venido? Solo médicos tienen acceso a anfetamina pura. Y por los niveles, la aplicación viene siendo regular desde hace 2 meses. 2 meses. Justo cuando Cassia comenzó a tratarlas. ¿Quién es Cassia?, preguntó Martins. La médica particular de la familia, respondió Rafael con voz rota. El pediatra se puso serio. Señor Ferraz, debo informarle que notificaremos a las autoridades. Esto es envenenamiento de menores. En ese instante Cassia apareció en el pasillo. Rafael, ¿cómo están mis pacientitas? Cassia, respondió él con voz controlada. El doctor quiere hablar contigo. ¿Conmigo? ¿Sobre qué? Doctora, dijo Martins con tono firme, encontramos anfetamina en la sangre de las niñas. Cassia palideció. Imposible. Yo solo daba calmante natural. ¿Tiene la receta de ese calmante? Sí, claro, dijo revolviendo su bolso. Pero tardó demasiado. Qué extraño, creo que la dejé en mi consultorio. Doctora, los niveles indican aplicación regular por 2 meses. ¿Cómo lo explica? Debió ser la empleada. Ella las drogaba.
La empleada está presa hace 5 días y los niveles muestran aplicación reciente. Casia se quedó sin respuesta. Doctora, dijo Martins, deberá acompañar nuestra investigación. Envenenamiento de menores es un crimen grave. Ella comprendió que su mundo comenzaba a derrumbarse. El interrogatorio martes, 2 de la tarde. Sala de seguridad del hospital, Casia, estaba sentada entre Rafael, el doctor Martins y 2 investigadores de la policía. Seguía negando. Nunca di anfetamina a esas niñas. Doctora, intervino un investigador. Tenemos el laudo toxicológico. Los testimonios del padre y su presencia constante en la casa durante el período de intoxicación. ¿Coincidencia? ¿Tiene alguna explicación? Fue la empleada. Ella no tenía acceso a anfetamina médica. Usted sí. Silencio, Rafael ya no aguantaba más. Casia, por Dios, deja de mentir. Mis hijas casi mueren. Yo no quería que murieran. Se le escapó. Esa frase fue la primera grieta en su defensa. Entonces, admite que les dio algo, dijo el investigador. ¡No! Quise decir que nadie quería que murieran. Eso no fue lo que dijo. Rafael se levantó furioso. Eres médica. Sabes que mentir en una investigación te hunde más. No estoy mintiendo. Entonces explícame por qué mis hijas solo mejoraron cuando dejaron de tomar tu remedio. El jueves durmieron toda la noche sin él. Coincidencia. Y aquí en el hospital, sin tu medicación, están mejorando cada día. Casia estaba acorralada. Rafael, estás estresado. No piensas con claridad. Martins intervino. Doctora, tenemos cámaras de seguridad. Fue vista aplicando algo a las niñas durante la madrugada. La sangre de Casia se heló. ¿Qué cámaras? El hospital tiene monitoreo 24 horas. ¿Qué aplicó a las 3 de la mañana? Era suero, estaban deshidratadas. El suero no se esconde de la enfermería. ¿Por qué no informó? Silencio otra vez. Doctora, dijo el investigador, sabemos que aplicó anfetamina. Lo único que queremos saber ahora es, ¿por qué? Ella miró a su alrededor. Rafael con odio en los ojos. Martins decepcionado. Los investigadores esperando. Y entonces, quebrada, comenzó a llorar. Yo lo hice porque... Las lágrimas caían. Porque te amo, Rafael. El silencio fue absoluto. ¿Qué dijiste? Susurró él. Te amo desde que tu esposa murió. Pensé que si cuidaba a tus hijas, si me volvía indispensable, tú me mirarías. ¿Envenenaste a mis hijas por amor? No era para hacerles daño. Era para que me necesitaran. Para que vieras que yo era importante. ¿Importante? Casi las matas. Las dosis eran pequeñas, calculadas. Soy médica, sabía lo que hacía. Y cuando Renata las calmó, tuve que aumentar un poco. Ella iba a arruinarlo todo. ¿Aumentaste la dosis por celos? Casia lloraba desconsolada. Te amo tanto. Esperé años una oportunidad. Rafael temblaba de rabia. Eso no es amor, es locura. Es amor. Todo lo que hice fue por amor. El amor no envenena a niñas inocentes. El investigador hizo una señal. Doctora Casia Drummond queda detenida por tentativa de homicidio y envenenamiento de menores. Mientras la sacaban gritando que amaba a Rafael, él se desplomó en la silla destrozado. Doctor, le dijo a Martins con voz rota, necesito ir a buscar a una persona inocente que está presa por algo que no hizo. Vaya, respondió Martins. Sus hijas están a salvo ahora. Por primera vez en meses. Rafael supo que era verdad. La liberación miércoles, 10 de la mañana. En la delegación, Rafael firmaba papeles sin fin. Señor Ferraz, dijo el delegado, la señora Renata será liberada hoy, pero el proceso se archivará oficialmente en unas semanas. ¿Puede ir a su casa mientras tanto? Sí. ¿Y sobre indemnización? Lo veremos después. Ahora solo quiero sacarla de aquí. A las 11:30, Renata salió finalmente. 5 días que parecieron 5 años. Llevaba una bolsa plástica con lo poco que tenía. Cuando vio a Rafael en el pasillo, se detuvo. No sonrió, no mostró alivio. Solo cansancio y una herida profunda. Renata.
Señor Rafael, estás libre. Casia confesó todo. Ya lo sé, el delegado me lo dijo. Ella era la que las envenenaba. Tú tenías razón desde el principio. Renata rió, amarga. Sí, tenía razón. Pero tú le creíste a ella por meses. Y a mí, ni un solo día. La frase lo atravesó como una cuchilla. Renata, sé que me equivoqué. ¿Equivocó? Sacudió la cabeza. Me destruiste la vida. Mi propia madre me dijo que estaba muerta para ella. En la televisión me llaman envenenadora de bebés. Voy a arreglarlo todo. ¿Cómo? ¿Cómo arreglas 5 días de infierno? ¿Cómo haces que mi madre me vuelva a amar? Él no tuvo respuesta. Gracias por sacarme de la cárcel. Pero ahora solo quiero volver a casa y juntar los pedazos de mi vida. Las niñas te extrañan. Renata se detuvo en la puerta. Si están mejorando cada día sin el veneno de Casia, entonces están sanas. Vuelve. Por favor, vuelve a cuidarlas. No puedo. ¿Por qué? Porque ya no confío en ti. Y se marchó, dejando a Rafael solo en la acera, entendiendo que recuperar su confianza sería mucho más difícil de lo que imaginaba. No voy a hablar con la prensa, susurró Renata a Rafael. Déjalo en mis manos. Rafael salió y conversó con el periodista. Cuando volvió, encontró a Renata temblando en el baño. Ya se fueron. ¿Y si descubren dónde vivo? ¿Y si aparecen otra vez en casa de mi madre? Rafael vio que estaba teniendo una crisis de ansiedad. Respira despacio. Nadie te va a molestar. ¿Cómo puedes garantizarlo? Porque voy a contratar seguridad para ti. No necesito caridad. No es caridad, es mi responsabilidad. Yo te puse en esta situación. Era la primera vez que Rafael asumía de verdad la culpa. Segundo mes. La rutina seguía tensa, pero Rafael notaba pequeños cambios. Renata seguía distante, aunque a veces olvidaba su frialdad y contestaba de forma natural. ¿Cómo fue el fin de semana de las niñas? Elena quiere gatear. Pasa el día intentando arrastrarse en la alfombra. ¿En serio? No es muy pronto. Cada bebé tiene su tiempo. Es curiosa igual que usted. Renata se dio cuenta de que la conversación se había vuelto personal y cortó de golpe. Voy a preparar la papilla. Un día, Rafael regresó a casa y encontró a Renata llorando en el jardín. ¿Qué pasó? Nada que deba importarle. Renata, estás llorando. Fui al mercado y todos me miraban. Una señora le dijo a su nieto que yo era la mujer que envenenó a los bebés. Rafael sintió el pecho oprimido. Lo lamento mucho. De nada sirve que lo lamente. El daño ya está hecho. Daré una entrevista en la televisión. Voy a explicar todo. Y cree que eso va a cambiar la forma en que me miran. Rafael no supo qué responder. Tercer mes la entrevista repercutió bien. Rafael contó todo. Asumió su culpa por haber creído en las mentiras de Casia y pidió disculpas públicas. Renata Silva es una mujer honesta y trabajadora. Fue víctima de una médica criminal. Yo me equivoqué al dudar de ella. Pido perdón públicamente. Algunos periódicos publicaron la otra cara de la historia. Poco a poco, la opinión pública comenzó a cambiar. Vi su entrevista, comentó Renata una mañana. Fue bonita, pero no borra lo que pasó. Lo sé, pero es un comienzo. Ese mismo mes ocurrió algo inesperado. Doña Marcia apareció en la mansión. Quiero hablar con mi hija. Renata se puso tensa al verla. Hija, vengo a pedirte perdón. Usted no me creyó cuando más la necesitaba. Lo sé, me avergüenza. Me arrepiento. El arrepentimiento no borra los días que pasé sola en una celda. Por favor, eres mi hija. Te amo. Usted dijo que yo había muerto para usted. Doña Marcia rompió en llanto. Hablé por rabia y vergüenza. Pero siempre serás mi hija. Renata también lloró, aunque no pudo perdonar del todo. Necesito tiempo, mamá. Cuarto mes, Renata aceptó almorzar un domingo en casa de su madre. Era el primer paso hacia la reconciliación. ¿Cómo están las niñas? Hermosas. Elena ya gatea y Sofía lo está intentando. ¿Y el patrón te trata bien? Sí, no tengo de qué quejarme.
Renata, dijo Marcia con ternura, veo en tus ojos que te gusta, es mi patrón y yo soy la empleada. ¿Y qué? Eres honesta, trabajadora, cariñosa. Cualquier hombre sería afortunado contigo. Renata quedó en silencio. Meses enteros sin pensar en sí misma como mujer. Mientras tanto, Rafael también estaba cambiando. Observaba a Renata ya no solo como cuidadora, sino como persona. Una tarde la vio enseñando a Elena a aplaudir. «Vamos, pequeña, palmitas». La bebé reía. «Aprende rápido», comentó Rafael. «Son muy listas». «Igual que su madre», respondió Renata. «No son mis hijas». «Las cuidas como si lo fueran. Es mi trabajo». «No, es amor». Renata lo miró a los ojos por primera vez en meses. Meses quinto y sexto las conversaciones se volvieron más personales. «¿Por qué tienes tanto don con los niños?» Renata guardó silencio. «Porque perdí uno». «¿Cómo así?» «Hace 2 años estaba embarazada. Perdí a mi bebé en el 4.º mes». Rafael sintió un nudo en la garganta. «Lo lamento mucho. Por eso me identifico con tus hijas. Tienen la edad que tendría mi hijo». «¿Era niño?» «Sí». Se iba a llamar Joao. Por primera vez lo miró directo a los ojos. «Por eso dolió tanto cuando usted creyó que yo podía hacerles daño». Rafael comprendió la magnitud de su error. En junio, organizó una pequeña fiesta de 6 meses para las gemelas. Invitó a doña Marcia, a Sueli y a amigos cercanos. «Gracias por incluirme», dijo Renata. «Eres parte de la familia». Ese día, Rafael la vio sonreír de verdad por primera vez en meses. Supo que estaba enamorado. «Hoy estás muy bonita sonriendo». «Gracias». Hacía tiempo que no sonreía así. ¿Solo las niñas te hacen feliz? Renata entendió la pregunta oculta. «Buenas noches, Rafael». Por primera vez lo llamó por su nombre. 7.º y 8.º mes, la relación se transformó. «¿Amabas a tu esposa?», preguntó Renata. «Aprendí a amarla. Nuestro matrimonio fue arreglado, pero con el tiempo surgió respeto. Cuando murió pensé que nunca volvería a sentir nada. ¿Y ahora? Ahora descubrí que estaba equivocado. Me enamoré de ti». Renata guardó silencio. «No puedes decir eso». «¿Por qué?» «Porque tengo miedo». «¿De qué?» «De creer y después perder todo otra vez». «No lo perderás. Esta vez voy a luchar por ti, por nosotros». En agosto, mientras las gemelas daban sus primeros pasos apoyadas en la mesa, Elena balbuceó: «Mamá». «Fue para ti», susurró Rafael. «¿Coincidencia?» «No, te reconoce como madre». Sofía también dijo: «Mamá». Renata rompió en llanto. «¿Y si no funciona?» «¿Y si sí? ¿De verdad me amas?» «Más que a nada. Aunque sea pobre, el dinero no define el valor de una persona. Tú tienes lo que nadie compra, un corazón bueno». Renata sonrió. «Está bien. Acepto intentarlo». 1 año después, en el jardín de la mansión donde todo comenzó, Rafael y Renata se casaron en una ceremonia pequeña. Elena y Sofía, de 1 año y 4 meses, corrían dando sus primeros pasos. Doña Marcia lloraba orgullosa. Sueli, ahora gobernanta principal, sonreía emocionada. Durante los votos, las gemelas gritaron: «¡Mamá!». La risa invadió la ceremonia. «Creo que ellas aprueban», dijo el sacerdote. Esa noche, Rafael y Renata miraban a las niñas dormidas. «Crecieron tanto», susurró Renata. «Y crecerán sabiendo que fueron amadas desde el principio por una mujer que eligió ser su madre». «Elegí, sí, porque madre no es solo la que da la vida, es la que decide amar». Se abrazaron. Lejos de allí, en una penitenciaría, Casia miraba el noticiero que mostraba el matrimonio. Lo había perdido todo: a Rafael, a su profesión, a su libertad. La justicia se había hecho. En la mansión, Elena y Sofía dormían tranquilas. Renata, al fin, entendía que a veces la familia que elegimos es más fuerte que la de sangre. El amor había vencido, esta vez para siempre. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Casia recibió el castigo que merecía, o fue poco? Déjame tu comentario y no olvides suscribirte para más historias oscuras y emocionantes aquí en Confesiones de Millonarios.